Cuando se habla de Rodrigo el Pony Ruiz, no se está hablando solo de un buen jugador, se está hablando de uno de los mejores que pisaron la Liga MX, referente en equipos que quedaron marcados a fuego en la memoria del fútbol mexicano. Jugó en clubes históricos, pero hay dos camisetas que lo inmortalizaron: la de los extravagantes Toros Neza, ese equipo rebelde y desfachatado de los 90, y la del afamado Santos Laguna, donde formó una de las duplas más recordadas del campeonato junto a Borghetti, y luego junto a Matías Buoso. Hoy, a sus 53 años, en una entrevista distendida, reveló los trasfondos ocultos en esos equipos, detalles que pocos conocían y que nunca había contado antes. Para entender por qué la voz del Pony Ruiz tiene tanto peso en el fútbol mexicano y por qué merece ser escuchada, hay que repasar sus logros y su legado dentro de la cancha. Rodrigo Patricio Ruiz de Barbieri nació el 10 de mayo de 1972 en Santiago de Chile, en el barrio de San Miguel. Desde muy chico, su vida estuvo marcada por una particularidad que lo formó en silencio. Sus padres eran sordomudos. Creció en un hogar donde la comunicación no pasaba por las palabras, sino por los gestos, las miradas, los movimientos. Y tal vez por eso, aprendió que hay cosas que se dicen con el cuerpo, con la actitud y con la pelota. Su primer contacto serio con el fútbol fue a los 9 años, cuando ingresó a las divisiones inferiores del Club Unión Española. Ahí, entre gritos de técnicos y botines gastados, alguien lo apodó Pony. Fue un compañero, Mario Luca, que lo miró correr en una práctica y soltó el apodo sin saber que le quedaría para toda la vida. Por lo bajito, por lo veloz, por lo inquieto, como un pequeño caballo que no se cansa de correr. En 1991, con 19 años, debutó profesionalmente en el Club Regional Atacama, a préstamo. Era un primer paso, todavía lejos del brillo, pero fundamental para forjar el carácter. Volvió a Unión Española y comenzó a destacarse. Ganó la Copa Chile en 1992 y 1993, y fue una de las piezas clave del equipo que clasificó a la Copa Libertadores de 1994, donde incluso marcó goles. Su zurda empezaba a llamar la atención, no solo por la técnica, sino por la inteligencia. No era de los que tiraban bicicletas innecesarias, era de los que pensaban cada pase, cada desborde, cada centro. Y eso, en un fútbol tan rústico como el chileno de esos años, lo hacía diferente. Ese mismo año, el histórico Alfredo Tena, exfutbolista y entrenador mexicano, lo llevó al Puebla de México. Y ahí empezó otra historia. Porque Rodrigo Ruiz no solo cambió de equipo, cambió de país, de cultura, de vida. Y México, sin saberlo todavía, acababa de recibir a uno de los mejores extranjeros que tendría en su historia. En Puebla, jugó entre 1994 y 1996. Fueron 2 años intensos, jugó 65 partidos, anotó 10 goles y dio 9 asistencias. Mostró todo lo que traía en su zurda: velocidad, visión, centros precisos y una lectura de juego casi quirúrgica. Pero lo más importante fue otra cosa: se adaptó. En un fútbol que no perdona a los forasteros, Ruiz se ganó su lugar con trabajo, sin escándalos, sin necesidad de gritar quién era. Jugando. En 1996 llegó el cambio que lo catapultaría: su fichaje por Toros Neza. Un equipo único, excéntrico, recordado por sus camisetas extravagantes y sus personajes irreverentes. Pero entre toda esa locura, había talento. Y ahí, Rodrigo fue pieza clave. En 3 años y medio, jugó 132 partidos, marcó 32 goles y asistió 33 veces. Era el motor ofensivo del equipo. El que armaba, el que filtraba, el que ponía la pausa o aceleraba cuando nadie lo esperaba. No era el típico volante por afuera. Tenía pausa, técnica y precisión. Se volvió figura, ídolo, respetado. Pero, como él mismo contaría años después, no todo fue como lo soñaba. A pesar de rendir, de ser uno de los mejores del plantel, se sintió poco valorado. Daba todo en la cancha, pero sentía que no lo trataban como correspondía. No hacía declaraciones ruidosas,
No armaba líos, pero se lo guardaba. Y eso le dolía, porque el que más entrega es también el que más espera. En 1999 llegaría el club que lo transformaría en leyenda, Santos Laguna. Con su llegada a Torreón, Rodrigo Ruiz alcanzó la plenitud. Ahí fue donde su fútbol explotó. Se convirtió en uno de los pilares de un equipo que marcaría época. Jugó en Santos hasta 2006, en una primera etapa brillante. Fueron 269 partidos, 59 goles y más de 100 asistencias. Se dice fácil, pero lo que hizo el Pony en ese club es casi irrepetible. Fue campeón en el torneo verano 2001, pieza fundamental del título. Pero más allá del trofeo, lo que lo hizo inolvidable fue su constancia. En 6 torneos distintos fue líder de asistencias. Verano 2000, verano 2001, invierno 2001, apertura 2002, clausura 2003 y clausura 2004-2005. Nadie daba más pases de gol que él. Nadie entendía mejor a sus compañeros. Fue el socio perfecto de Jared Borgetti, con quien formó una de las duplas más efectivas del fútbol mexicano. Era centro de zurda, cabezazo de Jared y gol. Así, una y otra vez. Pero no solo brilló en Santos, también tuvo pasos por otros clubes como Pachuca, Veracruz y Tecos. En total, jugó 667 partidos en México, anotó 119 goles y entregó 130 asistencias. Pero más allá de los números, que son impresionantes, lo que dejó fue una huella. Porque Ruiz no era solo un jugador, era un ejemplo de regularidad, profesionalismo y entrega. Fue tan querido en Santos Laguna que años después, el club le erigió una estatua junto a Borgetti en el TSM Corona. Lo declararon guerrero de honor, porque si hay alguien que representó esa camiseta con orgullo, ese fue él. Y como si todo eso fuera poco, se naturalizó mexicano. No lo hizo por conveniencia, lo hizo porque se sentía parte, porque México lo abrazó, y él respondió con fútbol, con respeto, con goles y asistencias. Rodrigo Ruiz fue sin dudas uno de los mejores extranjeros en la historia del fútbol mexicano. No solo por lo que jugó, sino por cómo lo hizo, por su humildad, por su entrega, por su capacidad de hacer jugar a los demás. Pero, como contaría en una entrevista reciente, no todo fue tan perfecto como parecía. A lo largo de su carrera, Rodrigo Ruiz fue conocido por hablar poco y jugar mucho. Nunca fue de los que hacían ruido fuera de la cancha. Pero con los años, empezó a contar detalles que antes guardaba en silencio. Y ahí, la historia empezó a verse con otra luz. Porque para llegar al lugar que tuvo en el fútbol mexicano, el Pony atravesó más de una desilusión. Y algunas de las más fuertes no fueron dentro de la cancha, sino afuera. Su llegada a Toros Neza, por ejemplo, fue vista por muchos como el momento donde empezó a brillar de verdad. El equipo era un fenómeno, irreverente, popular, desinhibido, y Ruiz encajó perfecto en lo futbolístico. Pero según sus propias palabras, la relación con el club no fue lo que esperaba. Aunque estuvo 3 años y medio rindiendo al máximo, el trato que recibió no estuvo a la altura. No fue una cuestión de hinchas ni de vestuario. Fue algo más profundo, más institucional, más doloroso. Después vino Santos Laguna, y con eso, el salto definitivo. En ese club, Rodrigo Ruiz encontró algo más que estabilidad. Encontró una química única con sus compañeros, una conexión casi natural que lo hizo brillar todavía más. Su sociedad con Jared Borgetti fue explosiva. Se entendían sin hablar, como si sus estilos se hubieran creado para complementarse. El Pony, con su zurda precisa y su visión privilegiada. Jared, con su olfato goleador y su potencia en el área. Entre los dos, marcaron una época en el fútbol mexicano. Y cuando llegó Matías Buoso, todo se transformó en un nuevo desafío, que también funcionó. Aunque no era un centrodelantero clásico, el argentino supo adaptarse, y el Pony, con su inteligencia táctica, supo encontrarle el lugar. Entre los tres, armaron un frente ofensivo temido por todos. No fue solo una etapa de títulos y estadísticas, fue una etapa de entendimiento futbolístico puro, de sociedades genuinas, de vestuario fuerte,
de identidad. Y lo que dijo ayudó a entender aún más por qué ese Santos fue tan grande. Declaraciones. Después de tantos años de carrera, de vestuarios recorridos y estadios llenos, Rodrigo Ruiz eligió contar lo que sintió, lo que vivió, lo que no se ve en los resúmenes de goles, y cuando lo hizo, no fue para buscar polémica, fue para contar su verdad. Primero, se refirió a su paso por Toros Neza, un equipo donde fue figura, donde jugó más de 3 años y medio dejando todo. Desde afuera, parecía una historia de éxito, de estabilidad. Pero lo que contó rompió esa imagen. Admitió que no se sintió tratado como esperaba, que, pese a su entrega y rendimiento, no recibió el reconocimiento que merecía. Terminó el torneo con Puebla y oficialmente ya sabía que venía a Ciudad de México. Al final no me convino para nada, porque gané menos dinero. Estuve 3 años y medio ahí. Pero bueno, unas por otras. Luego explicó el porqué de sus broncas. Quizás en esos momentos no estaba yo a gusto con mis condiciones de contrato, con todo eso. Y siempre lo digo, cada 6 meses me quería salir. Yo me quería salir. Iba y hablaba con el presidente y me decía, no, que no te puedes salir. Bueno, pero entonces mejórenme, ¿no? Y nada, no me querían mejorar el contrato. Después habló de Santos Laguna, y ahí el tono cambia, porque en Torreón encontró algo especial, una conexión futbolística pocas veces vista, sobre todo con Jared Borghetti, con quien formó una de las duplas más letales del fútbol mexicano. Lo que él recuerda de esa etapa no son solo los goles o los títulos, sino ese vínculo dentro del campo. Esa sensación de entenderse sin hablar, de saber dónde iba a estar el otro, incluso antes de que se moviera. Lo describe como algo único, y lo dice con una mezcla de orgullo y nostalgia, porque esas sociedades no se construyen todos los días, son raras, y cuando se dan, quedan para siempre. Se conjugaron las virtudes de Jared y las mías. Si en algún momento llegamos a hablarlo, si yo no te veo, si no alcanzo a ver tu movimiento, yo simplemente la pico, la tiro bombeada, para que tú vayas, y con tu brinco, tu timing y todo eso, pues, tú cabeceas y la metes. Y creo que lo hicimos bastante bien. Cerró entre risas. Pero no todo fue armonía. Con el tiempo, llegaron cambios. Y uno fue Matías Buoso, un jugador con talento de sobra, pero con un perfil diferente. El Pony lo explica sin vueltas. Buoso no era un centrodelantero clásico, y eso obligó a todos a adaptarse. Se notaba que no estaba del todo cómodo al principio, y eso, en un equipo tan aceitado, se sentía. Cuando llegó, el que se tuvo que ajustar fue Matías, porque Matías no era centrodelantero. Entonces, llegó un momento en el que él no se sentía cómodo. Y él mismo te lo puede decir. En alguna charla que tuvimos, le dije, no, tú adáptate, tienes las condiciones, tienes las cualidades. Sin embargo, la historia no terminó mal. Con trabajo, Buoso encontró su lugar, y el equipo volvió a funcionar. El Pony lo resume con claridad, se fue adaptando, y terminó encajando, porque así son los grandes equipos, se ajustan, se reinventan, y siguen ganando. En esa plática le dije, tú aguanta, ten paciencia, que yo te voy a buscar a ti. Claro, esa era mi chamba, buscar al centrodelantero, o en este caso, al goleador. Y bueno, afortunadamente funcionó muy bien. Al final, fueron 4 campeonatos de goleo, y yo terminé como líder de asistencias de la liga. Sí, fue algo muy importante. Estas declaraciones no vinieron para quedar bien ni para acusar a nadie. Habló como alguien que vivió todo lo que había que vivir, y que ahora puede mirar hacia atrás con claridad. Rol actual. Rodrigo Ruiz dejó las canchas en 2013, pero nunca se alejó del fútbol. Lo suyo fue una transición natural, de ídolo a formador. Porque él, que lo había vivido todo en el campo, sabía que todavía tenía mucho para enseñar. Su recorrido como entrenador arrancó en 2015, cuando tomó las riendas de Estudiantes Tecos en la 3ª división. Allí, desde abajo, empezó a construir su camino con la misma humildad que tuvo como jugador.
sin estridencias, sin saltarse etapas, apostando por el trabajo diario. Después siguió en Lobos Zacatepec y más tarde en Irritilas FC, siempre enfocado en desarrollar jóvenes, formar equipos con identidad y transmitir su visión del juego. Un fútbol dinámico, inteligente, pensado desde la asistencia más que desde el lucimiento individual. Su paso por cada uno de esos clubes dejó huella, no tanto por los títulos, que en esas divisiones rara vez llegan, sino por el respeto que generó en vestuarios, canchas y rivales. En 2022, llegó su primera gran oportunidad como técnico en una división mayor, Los Cabos United, en la Serie A de la Liga Premier. Con ellos, el Pony mostró otra faceta, la de un líder sereno, obsesivo con los detalles, comprometido con el juego colectivo. Su discurso siempre fue el mismo. No se trata de correr más, sino de pensar mejor. No se trata de tener la pelota, sino de saber qué hacer con ella. Y aunque hoy está sin club, su nombre sigue siendo sinónimo de respeto. No es casualidad que se mencione cada vez que se habla de proyectos serios, de fútbol formativo, o incluso de algún posible salto a la primera división. Porque Ruiz no solo entiende el juego, también entiende a las personas. Pero si hay un momento que lo define fuera de la cancha, es lo que ocurrió en 2024, cuando fue incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Mexicano. Un homenaje que no solo reconoció su talento como asistidor, su calidad como jugador o sus estadísticas demoledoras. Fue algo más profundo. Fue un reconocimiento al legado, a todo lo que significó, y sigue significando, su figura para el fútbol mexicano. Durante la ceremonia, pasó algo que conmovió profundamente a todos. Subió al escenario, agradeció a quienes lo acompañaron durante su carrera, y de pronto, el silencio se volvió emoción, porque el Pony miró al cielo, recordó a su padre fallecido, y luego se dirigió a su madre, que todavía vive, con un mensaje en lenguaje de señas. Lamentablemente, hace menos de un año mi padre ya no está conmigo físicamente, pero sé que espiritualmente está a mi lado. Mis padres son sordomudos, por eso quiero rendirles este homenaje con lenguaje de señas. Mamá, papá, por todo lo que me enseñaron y el apoyo. Gracias. Agradecerles por todo lo que me enseñaron y me dieron. No hizo falta decir más. Ese momento, tan íntimo y tan potente, conmovió a todos, porque fue una imagen perfecta de lo que es Rodrigo Ruiz, alguien que jamás se olvidó de dónde viene, que nunca necesitó gritar para hacerse escuchar, y que incluso en los homenajes sigue enseñando. Hoy, más que un exjugador o un técnico en formación, el Pony es un referente. Su visión va más allá del resultado. Habla de valores, de humildad, de memoria y sobre todo, de amor por el fútbol. Ese que le dio todo, pero al que también él le entregó su vida entera. Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras, tal como es el caso de Jared Borghetti, quien tuvo que superar innumerables obstáculos para llegar a la cima. Si te interesa conocer esa historia inspiradora, te la dejo por aquí. No te la puedes perder, en la cual repasamos tanto su carrera futbolística como su vida privada. Muy entretenida.